Bueno, damas y caballeros, vamos a continuar con otro video de, entre comillas, espiritualidad, pero yo lo llamo realismo. El día de hoy estuve paseando por una ciudadela por ahí, pensando en lo que yo había mencionado en otro video de diferencia entre familia y comuna o comunidad. Cuando uno nace en familia y cuando uno nace en una comunidad. ¿En qué sentido nos influencia eso en nuestra mente, en nuestra personalidad, en nuestro yo? Pero las diferencias son bastantes. Yo quisiera añadir, eso es lo que estoy haciendo en las redes, mi perspectiva, mi realidad, no puedo decirlo así, porque todos tenemos muy diferentes puntos de vista, ¿no? Pero hay algo más allá que se llama realidad. Eso ya es como decir la forma en que tú realmente ves y sientes todo. Se dice que hay tantas realidades como personalidades. La forma en que tú percibes y sientes, de acuerdo a todo lo que hayas aprendido, de acuerdo a todo lo que hayas aceptado y desechado en tu mente a lo largo de tu vida, todo lo que hayas permitido un acceso a tu interior, etc. Tanto a tu mente como a tu corazón. Yo cuando veo y estoy paseando por tales calles, como les digo, yo me fijo en las casas, ¿no? Cada apartamento, entonces en todos los lados yo veo que por lo general cada familia está, como decir, aislada, ¿no es cierto? O sea, casi no conoces a tus vecinos en la mayoría de los casos, al menos en ciudad, ¿no? Donde ya hay un poco más de conocer a sus vecinos son en las urbanizaciones cerradas, pero o sea un poco. Donde más se lo conoce es en los barrios más pobres, obviamente. Como he dicho, donde juegan los niños fútbol, ahí en la calle. Y bueno, y se conocen ya toda la vida, ¿no? Ahí donde hay más, como decir, unidad, entre comillas. Pero igual todo eso dista bastante de una vida en común, de haber nacido en una comunidad como deberían de haber sido y que no existe, no sé si existe alguna, no más probable las mejores comunidades ahora, y como las que yo me refiero son las comunidades indias o indígenas. Ahí se acerca mucho, pero tienen por lo general pobreza, falta de recursos, cosas por el estilo, debido a que la sociedad los mantiene oprimidos, apartados y todo lo que ya sabemos. Pero entonces lo más importante es lo que hay que recordar y mencionar, lo que debo de mencionar es la gran diferencia en tu psiquis, las grandes diferencias cuando un niño nace aquí y otro que nace por allá. Porque en la sociedad tienes, como decir, varias cosas por separado, es decir, los estudios, el trabajo, la familia, o sea, tu casa y alguna otra cosa, por ejemplo, alguna actividad que tú estés haciendo ya para ti, es decir, tu hobby, tu pasatiempo. Un ejemplo, ¿no? Pero hay igual universidad, ¿no? O sea, tus estudios, tienes el trabajo, tienes que ir hasta la oficina, todo eso por el estilo. A cada cosa te le tienes que ir adaptando. Tú te adaptas mucho a cada cosa, ¿no es cierto? Lo mismo en tu personalidad, porque en tu trabajo tú eres muy diferente. Eres más callado, eres más disciplinado, eres diferente. Y no necesariamente siempre estamos fingiendo en el trabajo, pero somos diferentes. Nos puede surgir otra personalidad, pero es de verdad también, ¿no?
Por ejemplo, estás en el trabajo, digamos en tal oficina y está tal persona, algún cliente, un decir, y a él alguien le pasa una cola, etcétera, y esa persona se le riega la cola por tu pieza, por tu zapato, un ejemplo, y si te moja el pantalón también, ¿no? Ahí ni siquiera te has de molestar, a lo mejor, no sé, tú vas a decir, no importa, no se preocupe ya, no importa. Peor si es que tú le estabas vendiendo algo y él estaba realmente como por comprarlo, ¿no? O sea, sí se ve como que va a comprar, ¿no? Un ejemplo. O sea, menos todavía te has de enojar porque, ya pues. Y menos todavía si tu jefe está por ahí, porque te imaginas que lo va a desaprobar todo si es que tú te disgustas y le reclamas, etcétera. Entonces lo mismo en la universidad, te portas mejor, te portas bien. Lógicamente cuando está el profesor cambiamos, cuando no está también cambiamos. Ahí nos reímos y molestamos. En ambas circunstancias estamos siendo, por decirlo, un verdadero yo. O a veces fingimos, o sea, mentimos, fingimos ante el profesor, depende, ¿no? A veces depende, si el profesor es muy estricto, no es necesario fingir nada, es natural. Bueno, en fin, a donde voy que tienes la pareja, tienes todo, varios campos. Y tú te tienes que ir adaptando a cada cosa. Pero peor si es que el trabajo es difícil, duro. Y la universidad también es muy pesada y absorbente. En ambos campos, por ejemplo, solo por mencionar dos, tienes que ceder en muchas cosas. Y a veces puede ser como decir antinatura, ¿no? Dormir muy tarde por los estudios, despertarte muy temprano por alguna razón. Tienes que aguantar alguna queja o algún reclamo de vez en cuando en alguna zona. Y en otras ocasiones, en cambio, tienes que forzarte a exigir o hacer algo que de pronto no quieres hacer mucho. Cosas por el estilo. En cada campo tienes que ir adaptándote, tienes responsabilidades, tienes cosas, qué sé yo, tienes también que pagar una cosa, bueno. Y menciono dos campos más simples porque hablar de cualquier deuda o cómo tienes que actuar cómo actúas también naturalmente cuando alguna chica o algún chico, depende de quién me escuche, alguna persona ya te gusta. Entonces ahí también estás siendo otro verdadero yo. O sea, te sale un lado más infantil, por decirlo. Más tierno, tierna, etc. Entonces, pero a donde yo quiero llegar con respecto a la sociedad es que te tienes que igual que adaptar en muchas cosas que no quieres y no es fácil hacer. En la sociedad debido a que nacemos en familia, eso de familia y comunidad ya lo expliqué en el otro video, por eso voy a ir continuando, ¿no? Entonces en la sociedad debido a que estás en familia o en una familia más fija, más permanente, las mismas personas, tu personalidad también es más limitada, es decir, confías en muy pocas personas. De pronto también confías en ti. Confías en pocas personas, conoces menos personas, tienes más apegos, más dependencias, más etcétera, ¿no? Eso ya lo han de entender. Tienes de todo que sea un campo más corto, tienes más celos. Eres una persona celosa. Si la persona que te gusta está conversando con otro o con otra, te da celos. No te gusta porque estás acostumbrado a una vida de apego,
una vida de casa, de familia. Quiere que esa persona esté en una familia contigo, hacer una familia con esa persona, etc. Incluso los celos vienen de familia, de la perspectiva de familia, de la familia que tienes en tu mente. O sea, la palabra familia, no de tu grupo familiar. Tus celos vienen de la familia que tienes en tu mente, familia como palabra, ¿entienden? En cambio, en la comuna o comunidad, como no tuviste un papá y mamá, sino que tuviste niñeras, también niñeros, porque las mamás van a ser niñeras en la comuna, pero de todos los niños, de montones. Y siempre toda transición va a tener todas las dudas y preguntas y problemas al respecto, al principio. Por eso es una transición, poco a poco se va a ir adaptando. Lo que se tiene que adaptar es la perspectiva de familia de cada persona, de cada madre, a la perspectiva comuna o comunidad. Pero al principio obviamente se debe de permitir que las madres se dediquen más al respectivo hijo o hija, por supuesto. Pero como ya un jardín grande, conforme vayan creciendo, ahí los niños van a estar jugando por aquí, por allá, van a ver otro tipo de mundo, que lo especificaré también después, como es la educación, que desde la niñez ya pueden aprender lo que se pueda, ebanistería, de electrónica, ese tipo de cosas. Cosas que ya pueden para su estatura, tamaño y su lógica. Hablando claro, eso sería como decir ya a los 7 años, 8 años, 9 máximo. Para mí ya pueden empezar a aprender de todo eso un poco. Porque al principio todo lo que está ahora en el kinder sí está bien. De usar los carritos, de pegar las letras, aprender a leer, a escribir. Letras que tienen imán. Un ejemplo, lo van pegando en el pizarrón. Hola, hola. Un ejemplo, todos los jueguitos. Para que se coordine mente, manos, ojos, cuerpo, equilibrio, toda coordinación, etc., ¿no? Todo eso sí está bien, por decirlo así. Hay unos puntitos que hay que, para mí, añadir, modificar, eso después. Entonces, esa perspectiva de los niños que viven en comunidad, ya una perspectiva muy grande en la cual ya no están dependiendo de un grupo chiquito y en realidad no dependen de nadie porque tienen varias mamás, por decirlo así. La dependencia no puede darse en un campo así. Tú puedes pensar, pero él va a depender ahora de una comuna y ya no de otra comuna, pero es que ya no es lo mismo y no se puede porque al principio tú no sabes de la existencia de otras comunidades. Y eso que hablamos de una comunidad, como decir 50.000 personas, un pueblo pequeño por decirlo así, donde hay el campo, esto, lo otro. Bueno, ahí lo podemos imaginar en la mente, ¿no? En otro punto hablaré específicamente cómo es para mí la comuna ideal, en mi perspectiva con el sistema educativo, etcétera, tal. Entonces, al nacer en comunidad, para mí no puedes tener una dependencia. ¿De quién vas a depender? Si fuiste creciendo con diferentes personas, diferentes mamás, no puedes tener tan fácilmente un apego a alguien o una dependencia emocional de una mamá. Más vas a tener personas favoritas
tus amigos preferidos, las mamás favoritas, porque unas son más carismáticas, risueñas, unos por ahí te hacen reír más, igual que hoy en día alguien te cae mejor que otro. Eso sí, obviamente, porque unas personas tienen más carisma, tienen su naturaleza más alegre, les gusta compartir, etc. Y eso también, cada cosa que yo estoy diciendo hace que se me ocurra otra cosa y hay mucho de qué hablar. No se trata solo de celos y apegos, cosas así. Se trata de competitividad. Y hace poco dije compartir, bueno, un montón de cosas. Todo. En la comunidad, con la educación correcta, tú no puedes tener competitividad con nadie. Ahí no puede haber competitividad. Y con el sistema económico correcto de distribución de recursos, donde todos tienen lo correcto, lo necesario, más que suficiente y etcétera, donde no exista ni la riqueza ni la pobreza, sino que todos tienen todo lo que quieren y más todavía. El actual equivalente hoy en día sería alguien, como decir, de clase media que tiene dinero de sobra también, todas las cosas que quiere y necesita, su carro, el celular, etc. Pero que lo aprecia todo, lo disfruta todo, es feliz en su vida. También va a la piscina, hace un poco de gimnasio, etc. Disfruta de la piscina. Y también disfruta de pasear en los parques y acostarse por ahí en el césped o subir un rato a un monte a solas para acostarse en la cima en el césped en una lluvia chiquita así, donde huele a tierra mojada. Digamos, ese nivel de buen humor, de buen ánimo, de felicidad o como lo llamen. Esa sería la personalidad promedio de alguien que haya nacido y vivido en una comuna. En la comunidad. Ahí no hay competencia. No aprendes a competir, porque no aprendes nada de riqueza, pobreza, él tiene, yo no tengo. Ahí no existe, no puede existir eso. Cuando ya está la economía bien, la comuna establecida, etc., ahí no puede existir eso. No puede existir ni siquiera la dependencia. Menos eso de estar en tu cuarto encerrado, aburrido, acostado con el celular, etc., como pasa hoy en día. El mundo ya fue establecido de esta forma para desviar al ser humano. Todo es una estrategia de guerra, todo. Todo es una estrategia de guerra económica, política, social, mediática, psicológica, alimenticia, médica, como eso del virus de moda, la vacuna también de moda, etcétera, la farmacéutica, ¿no? Todo, hasta electrónica, espionaje, magnetismo, lo que tú quieras mencionar, educativa, de conocimiento, o sea, cultural, todo lo que se te ha suprimido y te han ocultado. Lo mediático y cultural me refiero al hecho del mundo que te han creado, que tú crees que hay tanta violencia afuera, por supuesto, sí la hay, pero yo por ejemplo, yo no la veo. Tiene que existir, lógicamente, si yo vivo en Irak, en la época de la invasión, en las zonas específicas de bombardeo, hubiera visto mucha guerra, obviamente, lo más probable. Pero igual yo resalto, bueno, ahorita es comunidad y sociedad, solo hablaremos de esto. Entonces, en lo que es comunidad no va a existir tampoco, digamos, ni la competitividad, por lo tanto no existe tampoco algo como el egoísmo en el sentido de tacaño. No puede existir, no puede darse porque
tú ya tienes tu cosa, ya existe una economía correcta, la distribución de recursos, etc. ¿En qué sentido vas a ser tacaño? Apartemos el hecho de que ahorita hay una sequía, que no hay comida y tú estás priorizándote a ti mismo, coges la comida, frutas que tú tengas para ti y que no le compartes al otro que también tiene hambre. Un ejemplo, apartemos la sequía por el momento. Solo en una sequía puede haber ese tipo de conflictos. Ahorita existe una sequía intencional, económica, alimenticia, de recursos, pero planeados, organizados por los gobiernos, lógicamente. Siempre intentan darte menos sueldo, al menos en la zona Latinoamérica, que es donde vivo, donde les hablo, y en muchas partes. En España, por ejemplo, y parte de Europa, se intenta reducir los ingresos del pueblo, se les quita la plata como sea, con más impuestos, multas de tránsito por cualquier pretexto, cualquier cosa, a recortarles salarios, recursos cuando se pueda de los jubilados, cualquier cosa, ¿no? Es un ejemplo. El gobierno está intentando bajar a la gente a las clases bajas, pobres, lo máximo que se pueda. A eso llevo y ahí hay una sequía, entre comillas, de lo que se consigue en la vida en sociedad, como les estaba diciendo, donde tú trabajas, estudias, etcétera, donde estás estudiando para conseguir un buen trabajo, bla, 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 para conseguir dinero, porque ahí en esa economía de la sociedad tienes que trabajar un montón para conseguir los papeles llamados dinero, para poder comprar ropa, comida y los recursos que necesitas. Eso es en la sociedad, porque la sociedad es literalmente también como una cárcel, una prisión, donde como no conoce los límites de esa prisión, y también en el sentido psicológico, no puedes saber que estás en una cárcel, no lo puedes saber. Nadie te ha dicho que un montón de defectos que tú tienes. Eres muy celoso, eres competitivo, tienes envidia o tienes algún materialismo. Te falta algo de felicidad porque te falta lo que alguna persona famosa o una Instagramer, alguien que hace contenido de Instagram, tiene. Una chica que tiene, por ejemplo, un montón de cajas bonitas de maquillaje, un armario de lo mejor, con espejos por todos lados, con 2 zonas por aquí y por allá, y que hay montones como anaqueles así. Un lado al fondo puros pisos así, como unos estantes con 400 pares de zapatos, un ejemplo. Pero las mujeres aprendieron eso y quieren eso, un ejemplo. Cuando van a su cuarto y ven que no tienen nada, el armario está medio vacío, solo tienen unos cuantos pares de zapatos, la mayoría ya, como que ya no les sirve para lucir o para llamar la atención o para sentirse diva, reina, que también lo aprendió en la sociedad, etc. Miles de cosas. Entonces, que aprendiste y que no tienes, te influye lógicamente en sentirte desdichada, de mala suerte, que para qué naciste, cosas por el estilo, qué voy a hacer, qué puedo hacer, qué debo hacer, qué trabajo debo conseguir para poder tener más plata, poder conseguirme esa cantidad de cosas, zapatos, carros, relojes, celulares, perfumes, llamar la atención,
ser bien atractivo o atractiva para los demás, para que te sonrían, porque no naciste en una comuna donde todos te sonreían, te servían, te ayudaban desde que eras chiquito o chiquita, y tuviste un montón de mamás y papás en la zona de guardería, por decirlo así. Y entonces un montón de cosas te han creado la psicología errónea que sí tienes. Todos los deseos de fama, perfumes, plata. Lógicamente el dinero se necesita. Y en la sociedad el dinero es imprescindible. En la sociedad el dinero es más importante que Dios o cualquier Dios, porque en la sociedad en sí no existe Dios, por decirlo así. Es una forma de decir. Claro que para el creyente Dios existe, etc. Pero voy al punto de que no lo ves, no lo percibes y solo te lo enseñan en una iglesia o en la religión tal, pero la religión está muy manipulada. Ahí también nos han ocultado un montón de cosas de verdadera vida. En el pasado no existían, como decir, casitas aisladas, qué sé yo, con un apellido específico cada quien, etc. Más después se fue formando eso de poco a poco, aislándose. Cuando ustedes vayan teniendo más y más de esta perspectiva, se van a dar cuenta que todo fue poco a poco y fue toda una estrategia de guerra. Los conquistadores, digamos vikingos o los romanos, lo que sea, pero desde hace milenios, querían siempre que el grupo de allá, como era muy grande, que se vaya dividiendo poco a poco, porque ahí hay menos comunicación entre ellos. Hoy en día, donde tú vivas, si tú eres el promedio de las personas, tal vez para una ocasión que tú tienes que ir a hacer tal trámite en tal lugar, etcétera, tal cosa que tú tienes que hacer en otro lugar, vas a una clínica, un ejemplo, para visitar a un pariente, pero no puedes llevar a tu hija, entonces tienes que ir en carro a otra zona, como puse en otro ejemplo, a unos 25 minutos de distancia, por ejemplo, para que alguien pueda cuidar a tu hija, ¿no? Es decir, donde un primo tuyo, donde una hermana tuya, ahí lo vas a dejar o la vas a dejar para que la cuiden mientras tanto. Porque vives igual en una familia, en una casa. No conoces por lo tanto a los vecinos, no les confías para nada, obviamente. Y tienes la razón. Hay que hacerlo así mientras tanto, por supuesto. Pero igual indica a qué me refiero. Que todos, mientras hayamos nacido en una familia, tenemos más dependencia, etcétera, etcétera. No puedo repetirlo. El otro problema es que en este mundo de estrategias de guerra, el día, como le estaba diciendo, que había ido paseando por ahí por las casas, me puse a pensar en que las personas, porque yo también estaba chateando con un amigo un rato, me dijo que no quiere que tal persona, porque tiene un familiar en un centro de rehabilitación, no quiere que tal persona salga porque como tenía problemas con droga o algo así, entonces se podía reunir con malas personas y le da miedo de que sea víctima de algún sicariato, que se metan malos pasos y sea víctima de sicariatos, así me dijo. Yo me quedé pensando, ¿y qué tiene que ver el sicariato? O sea, claro, pues yo tengo otra forma de verlo. Claro que sí existe, yo sé que todo puede pasar, bla, bla, etcétera. Pero donde voy es que
Cuando yo estaba ahí, bien me acordé de eso, cuando estaba viendo las casas, ¿no? Porque de pronto algunas personas temen la delincuencia y sicariatos. Lógicamente porque en la televisión los que dirigen la cultura han seleccionado las noticias específicas. Eso tienes que acordarte siempre, la palabra seleccionado. Han seleccionado ese tipo de noticias para crear, para mantener y empeorar la perspectiva promedio. Me refiero a la forma de ver las cosas, la manera de ver y de percibir el mundo, lo que está fuera de su casa o familia, por decirlo. Que afuera todo está muy sucio, muy peligroso, etc. En todos los lados. Si no es un virus, es alguna clase de terrorismo, por ejemplo. Para mí son bobadas esas cosas. Porque conozco la estrategia, el cómo lo fabrican todo. En un ejemplo que yo puse en otro video de la guerra de Yugoslavia, un grupo de fuerza delta va a un bando, mata a toda la gente en una familia, en una iglesia, perdón. Después de 2 días va a otro bando y mata a un montón de niños en una escuela para crear una guerra civil y entre ellos piensan que el otro fue. Los de un bando después de una semana van acá al otro bando y matan a varios policías en una estación de policía porque piensan que el otro hizo tal cosa. Ellos dicen que ellos no hicieron la primera matanza, que lo acusan de nada. Los otros dicen lo mismo, que ellos no hicieron esa matanza en el colegio ni nada, en la discoteca, en ninguna parte, no tienen nada que ver en la iglesia, no hicieron nada, que se lo inventaron, que ellos mismos lo han de haber hecho. Y van en la tercera semana allá para matar así a una gente en una discoteca, por ejemplo, en un restaurante. Y así, con la ayuda de la prensa, que dicen que el grupo de los serbobosnios se metieron en el lado de los albano-kosovares, de Albania-Kosovo, etc. Y viceversa, ¿no? La prensa va diciendo tales cosas, porque la prensa es dirigida por el sionismo, obviamente, por un grupo de élite que gobierna el mundo, gobiernan lo que te mantiene encerrado en tu casa, o sea, porque necesitan, y lo más importante es la imagen, o sea, televisor, internet, celular, cualquier cosa. Para ponerle una sola palabra, yo le digo imagen, o audio video, si tú quieres decirlo, pero yo uso la palabra imagen, ¿no? Ellos dirigen la imagen, las imágenes que entran a tu mente. Y así en ese caso fueron creando una guerra civil. Fácil. Fácil, naturalmente fácil. Solo se lo hace, punto. No necesitan inteligencia, solamente precaución, hacerlo bien. Y en la parte de la imagen, en la parte mediática, seleccionar ciertas versiones, inventar el titular, o sea, dar su opinión, la perspectiva que quieren que ellos tengan. Grupo como si limpieza étnica, probable guerra civil, bueno, lo que sea. Entonces, asimismo, crean muchas cosas. Han creado una pandemia absurda, con bastantísimas contradicciones. En otros videos que ustedes habrán visto, si es que están oyendo mi canal de Facebook o del Telegram. En el Telegram tengo mucha más información, obviamente. Entonces, verán que hay bastantes cosas que los gobiernos han estado ocultando.
y los grandes editores de los medios han seleccionado todo lo que ahora tú crees, que hay un virus horrible, que ya se sabe que siempre ha estado en el cuerpo humano, pero supuestamente de un día para otro ese virus decidió atacar a toda la humanidad, etc. Que había 99,97% de posibilidades de curarse. Igual se volvieron locos para imponer la vacuna a través de un carnet o pasaporte obligatorio. El carnet obligatorio. Cosa por el estilo, ¿no? En fin, lo que son como decir contradicciones son pero bastantes. Probablemente hay como 200 contradicciones, también preguntas que llevan la contradicción. Una pregunta de ejemplo, digamos, que si todavía no se había aislado el virus, entonces, ¿qué es lo que detecta la PCR? ¿Cómo pudieron crear entonces la vacuna, etcétera? Y así 200 preguntas más o menos te puedes hacer. Yo he ido calculando, lo digo con sinceridad, como 200 preguntas que más o menos he puesto en otro video, por ahí unas cuantas, acerca de montones de contradicciones, estadísticas peor todavía. Los países más vacunados son los más enfermados, etc. Y así las contradicciones son pero demasiadas. Por eso dicen que es un test de inteligencia y no para ayudar a las personas ni nada de esas cosas. Y todo indica realmente más que todo va hacia una despoblación, que quieren reducir la población con todas esas noticias inventadas, seleccionadas y etcétera. Y una impresionante cantidad de censuras en todos lados. Incluso inventaron verificadores de hecho o fact-checker en Facebook, en Twitter, en Instagram, en las redes de esos grupos. Bueno, en fin, en comunidad, como todo el mundo se lleva bien, está en unidad, ahí ni siquiera va a existir la falta de alimento porque se va a priorizar también el sembrar la fruta. En la verdadera educación tú vas a aprender lógicamente a tratar con la tierra, con las semillas. Vas también lógicamente a saber crear tu vida, tus propias relaciones, como decir, con los árboles, tus arbolitos, tus plantas, que no van a ser tampoco de pronto tuyas, sino de todos, obviamente. De esa forma todos los árboles también van a ser tuyos. Los vas a sentir así, porque no vas a tener un egoísmo, porque tuviste la formación correcta en una comuna y tu armonía con la vida va a ser súper fácil de conseguirla, de sentirla, de vivirla, de ser. Porque en todo lo que te has ido adaptando y te has ido limitando, tanto por lo que has aprendido, todo lo que has aprendido, todo lo que se ha estado volviendo tu falsa personalidad, tus deseos aprendidos, esos temores de los que estoy hablando, hasta de salir de la casa del virus, un ejemplo, temor a las deudas, temor a cualquier cosa, hasta una multa de un radar, un ejemplo, todas las cosas, temor incluso a un vigilante de tránsito, a un policía, porque aprendiste que es una autoridad que hay que respetar, etc. Y pone un montón de cosas. Todo eso constituye una falsa personalidad en ti. Lo sepas o no, lo aceptes o no, no tiene nada que ver y es lo de menos. Igual, si tienes una falsa personalidad porque te has ido adaptando y te has ido limitando en bastante sentido. Y aparte te has ido confundiendo
con muchas cosas que tengan que ver con la religión. Depende también de la religión, claro. Pero igual en lo general, al tener una perspectiva religiosa de también adaptaciones y limitaciones en ciertos y diferentes sentidos, ha contribuido a que no sepas ni siquiera para qué naciste o por qué estamos aquí, para qué esto, para qué lo otro, porque nunca se te ha dado las respuestas. No conoces y de pronto en el fondo no quieres saber nada de un montón de cosas para evitar las dudas, pero son dudas existenciales que siempre las vas a tener. Son dudas que sí te pueden acercar a las respuestas. Primero, tienes que hacerte las preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a tener respuestas? Cuando tú ya tienes una respuesta, que has comprendido algo. Eso quiere decir que tienes una respuesta, lo has comprendido. Pero para comprenderlo, antes tienes que ir como medio entendiéndolo. Lo ves como de diversos ángulos porque todavía no lo entiendes, ¿no? La cosa se mueve, si esto, si lo otro, se está moviendo, aún no lo entiende. Pero lo estás observando y lo estás analizando y lo vas conociendo, etc. Y después algún día lo comprendiste. Pero antes de eso hubo preguntas, respuestas por ahí indirectas, vas conociendo, aprendiendo, entendiendo. Pero así es como se acerca. Tienes que hacerte alguna ocasión esas preguntas existenciales. Es triste cuando las personas, en cierto sentido estén incluso consiguiendo la vida que quieren. Se pueden casar con la mujer que les pareció lo más atractivo, lo más atractiva, ¿no? Lo más bacán, la más atractiva, la más chévere. Porque incluso puede ser un error, o sea, puede ser que te hayas equivocado de pareja, ¿no? Resultó ser otra cosa. Te controla esto lo otro. Un ejemplo. Incluso se puede ser algo que te aleje de las respuestas a cualquier pregunta existencial. A donde voy es que se puede volver incluso una distracción, un caos externo que te manda a otro lado a hacerte otras preguntas de cómo hago que me vuelva a querer, cómo la conquisto de nuevo, cómo hago que cambie esto y lo otro. Espero conseguir otro trabajo para tener más plata para comprarle unas cosas bonitas para que me quieran. Porque como naciste en familia, te acostumbraste a cosas fijas, permanentes, pocas personas pegadas a ti. No tienes la perspectiva de una comuna. Y por lo tanto hay que entender realmente a fondo en qué estás mal. Tienes que comprender la familia, la palabra familia que tienes en tu mente. Obviamente, tu familia, los familiares, las personas, mamá, hermano, tía, etc., no tienen ninguna culpa porque ellos también heredaron esa palabra familia en su mente. También tienen algún egoísmo, competitividad, celos, cosas por el estilo. Y también nacieron en una sociedad que es como decir muy errónea, equivocada, negativa, antihumana, antisocial, involutiva, etc., que les impregnó diversos miedos, perspectivas de pesimismo, de dudas, de cómo hacer esto, lo otro, cualquier cosa, acerca de cualquier deuda, incluso un ejemplo. Porque todo eso de la sociedad. En la comuna no puede existir una deuda.
¿A quién le vas a deber plata si existe una economía de recursos, donde los frutos se comparten, los peces también se distribuyen? Tú vas a tal lugar, coges los peces y frutas, alimentos, los granos, el arroz, lo que a ti te guste cocinar, lo que te guste. Entonces no tienes que pagar nada. Más de una persona, pero con mente de familia, con la mente equivocada, va a preguntar, pero si no hay competitividad te vas a aburrir que esto que el otro. Digamos que así fuera. Entonces, mándelo a vivir en pobreza en la sociedad y ahí no va a tener aburrimiento, pero va a tener deudas, dudas, va a tener insalubridad, va a ser apartado, aislado, porque no tiene plata ni para bañarse o para comprarse ropa. Y está como algún mendigo, un ejemplo, ya la gente no le presta atención, ni siquiera se ha bañado, porque no tiene casa. O vive lejos por el río, pero ahí no hay gente que tiene plata tampoco, nadie le apoya, un ejemplo. Que prefiera entonces eso a cualquier aburrimiento. Está muy bien. Tal vez él así llega a enriquecerse incluso en 1, 2 o 4 años. Pero él, porque ya tenía un talento para la economía, el marketing, los negocios, que no todos tienen, ¿no es cierto? Así como no todos somos buenos en todos los deportes, tampoco todos somos buenos en cada materia de la universidad, de cada instituto, etc. Pero él sí fue bueno para la economía, el marketing, etc. Perfecto. Felicítalo. Dile que está muy bien, pero que tú prefieres vivir en comuna. Porque quieres cambiar tu perspectiva de vida, tu forma de ver y sentir todo lo demás. Conocer la verdadera vida, el verdadero vivir. Para eso te tienes que limpiar también. Hay varias cosas que tienes que desaprender. Tanto familia, un decir, religión, una moral. La moral obviamente es lo único que crea lo inmoral, porque ahí llegas a saber qué es inmoral, qué es entonces la inmoralidad, etc. Ese sí es un punto que sí es realmente un poco difícil de entender para varias personas, hablando ya en serio, y el desaprender es realmente, como decir, ya algo un poco avanzado en lo que es realismo o la verdadera espiritualidad, porque vas a tener que limpiarte de las cosas que tienes en tu interior, pero va a ayudar bastante saber primero qué está malo, qué es incorrecto, de dónde vienes tú, tus celos, tu competitividad, tu materialismo o tu tristeza, digamos, porque el otro tiene varios carros, la otra tiene un montón de zapatos, maquillaje, cosas así, un ejemplo. Y tú no. El otro está con una persona muy simpática, etcétera, y tú no, etcétera. O sea, una gota, por decirlo, de materialismo, de envidia, lo que tú quieras llamar, que te hace sentir, digamos, en soledad, por ejemplo. Incluso hasta te puedes sentir solo o sola. En la comuna no te puedes sentir solo. Y no por el hecho de que vives con varias personas. Eso ojalá que lo hayas entendido. Es por el hecho de que nunca tuviste una dependencia de nadie. Nunca tuviste una dependencia de unas pocas personas. Sino que siempre estuviste en el todo. Así como, digamos, no aprendes de moral, no aprendes de inmoralidad. Lo mismo aquí.
no aprendes de dependencia, de apego a unas cuantas personas. Entonces, no puedes aprender ni sentir tampoco que estás solo o sola, obviamente. Como nunca existió unos puntos fijos, una casa fija, una familia fija, unas personas queridas fijas y propias, entonces no puede existir tampoco a largo plazo, entre comillas, ¿no? La soledad, obviamente. No te puedes sentir solo porque no aprendiste lo contrario tampoco. A estar, como decir, acompañado y seguro de unas pocas personas fijas, etc. Eso de la autoconfianza, lo mismo aquí, por naturaleza. O sea, no vas a necesitar la autoconfianza tampoco, porque tuviste un montón de mamás, o mejor dicho, porque no tuviste una casa chiquita con personas fijas, eso es lo mismo. Igual aquí, no vas a necesitar la autoconfianza porque ya la vas a tener y vas a ser, como decir, mejor, más, digamos, más individuo, por decirlo así, en común, pero por naturaleza, lo natural, de forma natural, que en familia, obviamente. Incluso inconscientemente una parte de ti sabe que se puede ir a otras montañas y poder vivir bien, porque como aprendiste de sembrar, de plantas, cosechar, cosas por el estilo, ¿no? Aprendiste a cocinar, bueno, puedes vivir así porque ya tienes en tu interior las habilidades para eso, ya estás familiarizado con un ambiente así. Lo primero que vas a hacer, digamos, a poner algún cerco por ahí, quién sabe, depende en qué ciudad, en qué zona, digamos, estés viviendo. Si hay animales salvajes no te puedes meter ahí, lógicamente. Pero digamos que sí, por X razón, tienes que crear tu propio cerco, si te vas a demorar unos días, vas a tener que cuidarte, bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero sí es cierto que no vas a necesitar la autoconfianza para nada, porque vas a hacer lo que tengas que hacer y punto. ¿En qué vas a necesitar autoconfianza? Lo que sí puede haber, y también porque yo digo que uno nace también con cierta personalidad, obviamente. Entonces, que a unas personas le va a gustar más el riesgo. Eso sí, alguien va a subir más alto a la palmera de coco para coger el coco, un ejemplo. Son ejemplos, ¿no? O como la cabra, que le gusta la cabra montar estar por las montañas, por los bordes, su forma de pasear y de entretenerse. Pero bueno, en fin, no vas a necesitar o sea, vas a tener ya la autoconfianza por naturaleza. La diferencia es abrumadora. Es como decir una diferencia espantosa, como yo digo. La vida o sea, mejor dicho, una persona que haya nacido en comuna, en comunidad, ya establecida, digamos, después de unas 2 generaciones, o sea, la comunidad completa, se le va a hacer súper fácil sentir esa armonía espiritual, la verdadera vida, la verdadera conexión, el verdadero estado de amor. Porque el amor es un estado de la armonía con la existencia, con tu alrededor. Y se aprendió en las películas infantiles, el alma gemela, bobadas así, que solo uno o solo una persona. Claro. Cásate con esa persona. En 3 semanas ya se te habrá ido todo, un montón de ilusión. Claro, habrán días buenos y días malos, etc. Después hablaremos de cómo sería el matrimonio verdadero en la comunidad. Bueno, eso lo vamos a dejar para otro video.
por el momento quería mencionar esto de las diferencias porque cuando pasé, como les digo, por esas calles, me acordé de lo que yo había dicho en el primer video de familia y comunidad, de las personas que están dentro de las casas, están pensando en cómo sostener todo aquello a lo que se han tenido que ir adaptando, debido a que hay menos dinero, esto, lo otro, porque los gobiernos crean eso. Impuestos, inflación, solo el gobierno crea inflación, no lo puede hacer la empresa privada, ¿no? Solo un gobierno puede crear la inflación. Y como les he dicho, yo no creo, claro, en algunos países sí, pero yo no creo en la deuda social, como he mencionado en otro video el por qué, en el caso de mi país. Hay montones de mentiras, falsedades absurdas, tan absurdas como la pandemia, la cuarentena. Como yo siempre digo, si un país que imprime su propio dinero necesita dinero para pagar alguna cosa, una deuda social, que no tiene por qué sacarlo de las personas mismas, pues, que se ponga a imprimir dinero que no moleste, ahí ve lo que tiene que hacer. Unos van a decir que el dinero pierde valor, pero de eso ya hablo en el video de la impresión del dinero, la falsedad de la economía, de la impresión del dinero. En ese video, bueno, doy mi perspectiva acerca de esa absurda burla, una burla criminal, una de las burlas más grandes, porque de comunidad, como era en la antigüedad, cuando se fue dividiendo casa por casa, familia por familia, tal y como querían los imperialistas, para que ese grupo que era masivo se vaya separando en casitas, apellidos, familias, sin comunicarse entre sí, que no vivan juntos en una comuna, que vivan separados, hasta llegar a lo que vemos hoy en día, donde ya está todo, como decir, evolucionado, lo han perfeccionado, o sea, su estrategia de guerra contra el pueblo, contra los pueblos, ya lo han perfeccionado. Ya hay casas, etcétera, hay montones de familias, apellidos, lo que sea, están amontonados en las cuadras, pero igual no conocen al de al lado, porque cada quien tiene su programa de televisión, su religión, sus deudas, sus problemas. Cada quien tiene sus cosas, por decirlo, sus conflictos, sus adaptaciones, sus obligaciones, etcétera. Ya la mente humana ha sido conquistada. Tu mente ya fue conquistada desde que naciste en sociedad, especialmente. Tenemos que cambiar incluso el mundo físico en que se vive. Tienes que cambiar la mente que tienes ahora. Tienes que acordarte de los puntos que yo he mencionado. Porque la verdad es que si no entiendes las bases que sostienen toda la artificialidad, todo ese interior devorador que tiene, que quiere más cosas. No hablo de plata que necesites, no, sino de las cosas, sea carros, la fama, cualquier cantidad de cosas, todo lo que tú quieras, ¿no? Ese interior devorador de deseos que tienes. O sea, si no entiendes eso, si no comprendes eso, tu vida por venir va a ser igual una adaptación para eso que ya está mal y ya está equivocada. Por ejemplo, vas a querer estudiar algo donde obtengas más plata
para satisfacer deseos que no eran tuyos o que sí son equivocados, más que nada son desviadores del verdadero ser, de la verdadera espiritualidad, de la armonía con la vida, del estado del amor. Explicar del amor es otra cosa, o sea, tendré que explicar el amor, pero eso es otro video. Entonces, ¿a qué voy? A que aunque tú satisfacas esos deseos, por eso que igual no puedes alcanzar felicidad, alegría, porque no era lo que querías en realidad y sigues creyendo que quieres tales cosas. Después sale otro celular, un ejemplo este de acá, otra cosa que salió, un ejemplo. También lo quieres, estás haciendo cosas para conseguirlo, lo conseguiste ahora, te distrae. Por eso te digo, a veces conseguir las cosas que quieres es de lo peor, porque eso te distrae, te entretiene y a la vez te va a crear más deseos, te va a complicar. Y aparte, como un dato aparte, ya es oficial, ¿no? Que, o sea, para mí, ¿no? Lo que veas del celular, una cosa que te va a doler la cabeza, etcétera, por supuesto, pero que te llega a afectar emocionalmente, te vas a sentir a veces con ira, sin razón. Va a estar molesto o molesta, porque influye ese tipo de magnetismo a lo que es la zona interna, al tálamo, al hipotálamo, la glándula pineal, que es la glándula considerada de la espiritualidad. O sea, te afecta tu parte emocional desde aquí, desde los ojos, por decirlo, desde los ojos, porque los ojos es lo más importante. No para que no te tropieces, sino lo más importante en cuanto a perspectiva, ¿no? De ahí viene la audición, la que tú escuchas. Entonces lo que ves y escuchas son la puerta, son como decir el embudo. Ahí depende qué es lo que tú estés viendo, se transforma en tus deseos, lógicamente. Se transforma en tus limitaciones, miedos, etc. Pero también deseos equivocados, erróneos. Va a trabajar, etcétera, para conseguir tales cosas. Digamos, ya no el celular y algo que te va a crear más deseos, sino algo para satisfacer en sí. Tal, un carro de lujo. Bueno, eso no tiene nada de mal. Son ejemplos grandes y comunes. Por eso yo uso esos ejemplos. Tú inventa tus ejemplos con los principios que estoy mencionando. Entonces va a trabajar, estudiar, etcétera, más para ganar más, para conseguir tal cosa, que como hay que repetir algunos, igual no te va a servir de nada. En otras palabras, la gran cantidad de personas hoy en día, de, qué sé yo, de mucha edad simplemente saben que no han logrado nada en sus vidas. Así como se va a sentir el 99,5% de las personas que han nacido en sociedad, en familia, porque su interior ya está igual, está mal, igual está equivocado. Es como decir que todo lo que tú consigas, estás buscando, por ejemplo, algunas cosas para guardarlas en unos casilleros. Todos esos casilleros tienen forma cuadrada, pero todo lo que tú estás consiguiendo, en cambio, tiene una forma hexagonal, o sea, no entran, no, sino que se queda como por ahí. O sea, igual no va a dar plenitud, felicidad, cosas así, ¿no? Tengo que usar esas palabras, claro que es exagerado, ¿no? Pero voy al punto que igual
vas a sentir que te falta algo, que no era lo suficiente, esto, que el otro, etcétera, un montón de cosas que ya sabes, pero igual no has aprendido, no has cogido experiencia. Es casi como una persona que va a discoteca, toma, 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 se emborracha, llega a la casa, vomita en su cama o al lado, en el piso de la cama, al lado, le da una jaqueca, un montón de horas. La siguiente semana le invitan a la fiesta, el viernes, se emborracha, etcétera, repite ese ciclo, ¿no? El día de sábado dice, bueno, también un poquito, en un rato. Toma solo un par de tragos, dice, 2 cervezas como mucho, porque ha pasado una mala noche y le dio jaqueca y le falta, ¿no? Pero viene el tercer trago, la cuarta cerveza, y tú dices, bueno, voy a seguir nada más. Y la siguiente semana igual, o sea, no aprende. La persona sí dice, sí, yo ya aprendí, sé que me va a doler la cabeza y etcétera. Dice que ha aprendido, pero cuando es el verdadero aprender, saber qué está ocurriendo en tu salud por lo menos, es muy difícil que vuelva a tomar, ¿no? Pero cuando esa persona ya no toma, cuando ama su cuerpo, digamos que está haciendo deporte, digamos que tiene el objetivo de ganar tal campeonato, lógicamente, su cuerpo ha ido limpiando toxinas y todas las cosas que le ha metido el alcohol, un ejemplo. Su cuerpo está así un poco más sano, bla, bla, etc. Pero tiene un objetivo. Ahí, sumando a lo que ha aprendido de la jaqueca, etc., ahí va a ser mucho menos posible que sigan ese ciclo de alcoholismo, por decirlo así. Pero como no está haciendo deporte, solo toma, de pronto estudia algo, yo qué sé, entonces no tiene, como decir, un conocimiento a favor del cuerpo, un apego a su propio cuerpo, o sea, no tiene el orgullo de su cuerpo, de su físico, porque no es un cuerpo fuerte, no es un cuerpo rápido, no es un cuerpo de atleta. No es un cuerpo que le da más autoestima, incluso abdominales y músculos en el hombro, en los brazos, en los muslos. O sea, un cuerpo más fuerte, ¿no? De que se siente más orgulloso incluso frente al espejo. Un decir, ¿no? No es un cuerpo que le da ni siquiera autoestima. A eso me refiero. Porque si es fuerte, saludable y se lo ve muy bien, se siente mejor, más ligero para subir las escaleras, etcétera, más fuerte, bla, bla. Y está ahí la cerveza, ahí recién hay un contraste, porque quieres mantener el cuerpo fuerte, y sabes que esto es otra cosa. Conforme el cuerpo está más limpio, más etcétera, obviamente hay menos necesidad del otro, bla, bla. Bueno, ya está entendido. Entonces, una cosa, aprender una teoría, pero a media, pero no conoce lo contrario, que es el cuerpo fuerte, la sensación de sano y feliz, fuerte. Como no conoce eso, lo que está a veces aprendiendo es solo dar vueltas, arrepentirse con frecuencia, etcétera. Bueno, yo puedo largar, ya es 1 hora como siempre. En fin, bueno, me encantaría seguir hablando de otras cosas. En otro video hablaremos un poco más de lo que es una idea, ¿no? Del estado de amor. Las personas van a amor y quieren filosofía, pero no voy a estar hablando de eso. En el budismo nadie habla del amor, porque lo ven de otra forma, de la forma realista, de comunidad. Porque los budistas, los tibetanos, son así como una comunidad, pues también. Y la religión budista sí viene de comunidad. Eso sí viene indudablemente. Y está más limpia, más pura, o sea, no ha habido
tantas manipulaciones, la Reina Valera, el concilio ni sé cuánto, Constantino, todas las manipulaciones que han habido en las cruzadas y todo eso, en el que se le han hecho al cristianismo, por ejemplo, que ellos mismos crearon las otras divisiones como testigos de Jehová, evangélicos, todo lo crearon ellos mismos, porque la gente se estaba yendo, cada quien va despertando a su manera, se cansaron de lo de aquí que les pareció falso, por eso le ponen otra sagrada escritura para seguir manteniéndolo en un grupo, porque la religión también es como un control, obviamente. O al menos ya sabemos qué pasó con el cristianismo, cómo empezó. Y las mafias que hay ahora, el lavado de dinero, curas que no son nada santos con los menores de edad, lamentablemente, claro, en Vaticano especialmente, etcétera, desde hace décadas, realmente siglos, obviamente. Desde la época de las cruzadas, las conquistas, inquisiciones, todo fue espantoso desde un principio prácticamente. Manipulaciones constantes. Así como he mencionado la cultura, etcétera, etcétera, así mismo aquí también. Dividiendo, eso el bautizo es una locura también. Hay varias cosas que mencionan. Yo no voy a hablar de cada cosa. Solo unas cuantas cosas. Solo quiero añadir esa perspectiva que tengo para que la gente se dé cuenta más rápido de cómo se crean las bobadas de miedo con noticias seleccionadas y también creadas. Eso hablaremos en otros cuantos videos. Comparte mis videos, hay bonitos, por ahí unas cuantas cosas, tal vez no las escuché en otras partes. Te puede servir, tengo mi libro, te lo dejo abajo totalmente gratis. De manual para reconstruir tu vida. Es bonito. Un par de personas hasta ahora de crítica que son espirituales me habían dicho que es la primera vez que leían unas cuantas cosas así, ¿no? De espiritualidad real. Bueno, curioséalo hasta que te aburras, como yo digo. O puedes seguir un poquito más. Te puede gustar porque hay varias cosas, cambia para escribir. Yo también cambio bastante de tema, de ritmo, entonces te puede gustar unas cuantas cosas más adelante, ¿no? Compártelo. Gracias. Bye.